Buenas, continuamos con lo que son el tema 5 de interfase análoga digital. En esta oportunidad vamos a tratar inicialmente lo que es el conversor digital análogo, dado su complejidad, es un poco más sencillo, digamos, que el analógico digital. Entonces, bueno, continuamos con este tema. En esta oportunidad vamos a tratar de conseguir un poco de detalle en lo que es este conversor digital análogo. Normalmente se representa de forma resumida con este diagrama funcional. Eh, para este caso tenemos un conversor digital análogo cuya entrada va a ser una palabra digital. En este caso son 8 bits, es decir que n puede ser igual a 8, pero esta representación puede servir para n bits. Tenemos el voltaje de alimentación del conversor como tal y el voltaje de referencia, el voltaje mínimo y el voltaje máximo, que son, digamos, para nosotros lo de mayor interés, dado que el valor digital que nosotros coloquemos aquí va a ser una salida análoga que va a estar comprendida entre el voltaje mínimo y el voltaje máximo. Bien, cuando nosotros nos referimos que puede ser unipolar o bipolar, es que tiene unipolar, es una sola polaridad, por ejemplo de 0 a 5 voltios, de 0 a 4 voltios, solo tiene una polaridad. También puede ser negativa, es decir, de 0 a menos 5 voltios, de 0 a menos 4 voltios, sigue siendo una sola polaridad. Y cuando es bipolar, pues es que tiene dos polaridades, tiene la polaridad positiva y negativa, es decir que el valor análogo puede, digamos, alternarse entre un voltaje negativo hacia un voltaje positivo, y ese sería el bipolar. Vamos a tratar de estudiar un poco la estructura interna de este componente. Una de las formas de lograr hacer esto es utilizando un circuito sumador. En este caso tenemos un circuito amplificador sumador inversor, que, digamos, no es amplificador, dado que la configuración de las resistencias, tal cual como están aquí en la figura, nos daría una ganancia de igual 1. Por lo tanto sería un circuito de amplificador de ganancia 1 o unitario sumador inversor. Bien, lo que se sospecha es que por ser inversor, pues entonces, según el voltaje de referencia que nosotros coloquemos acá, nos va a dar un resultado en un voltaje inversor, no necesariamente negativo, sino inversor. Es decir, que si ustedes colocan una referencia positiva, la salida va a ser negativa. Si colocan una referencia, un voltaje negativo, la salida va a ser positiva. En particular, este es inversor. Bien, y vamos a estudiar un poco más de detalle en qué consiste esto. Pues ahí lo que toca es desplegar un poco todas las ecuaciones que nos resultan de este circuito. Implica hacer un nodo virtual. En el nodo virtual, pues, consiste en aprovechar esta configuración de sumador, donde se asume que la corriente que pasa a través de esta rama es 0, por lo tanto el voltaje en este nodo va a ser 0. Al hacer la sumatoria de los voltajes de este nodo, que vamos a llamar nodo virtual, lo que nos va a resultar es esta fórmula que tenemos acá, donde tenemos, por cada una de las ramas, tenemos, en este caso esta, tenemos B0 menos 0 es B0 sobre la resistencia que tenemos acá, y esa es la corriente que pasa por aquí. Y luego vamos a tener una serie de resistencias, que la cantidad de resistencias que tengamos por este lado va a depender del tamaño de la palabra, o, digamos, la resolución de nuestro sistema. Empezando por las de mayor, los de los bits más significativos, o los de mayor peso, sería BR, en el caso de que estén cerrados, BR menos B0, el voltaje de 0 sería BR sobre 2 elevado a la 1 por R, y esa sería la corriente que pasa por esta rama. La rama que sigue sería
BR menos 0 sería BR sobre 2 a la 2 por R, y esa sería la corriente por esta rama, así sucesivamente hasta completar cada uno de los términos. Esta es una ecuación genérica, así que la palabra puede ser tan grande como se espere, ¿no? O se necesite en nuestro diseño. La complejidad de esto es que los valores tienen que ser en potencia de 2, es decir, que si aquí tiene una resistencia de valor 1 ohmio, la que sigue tiene que ser de 2 a la 1 por 1, es decir, 2. La que sigue es 2 a la 2 por 1, sería 2 a la 2, 4. Entonces sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16000 y algo, etcétera, 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 dependiendo cuántos bits deseen a la entrada de la palabra digital que van a colocar. La representación de los switches, como se observa acá, pues entonces lo que nos queda es que cuando el switch esté abierto, es decir, que no esté permitiendo el paso, es un 0. Esto se puede sustituir por switches análogos, efectivamente. Y bueno, cuando no hay una corriente presente, pues entonces este factor de AN-1 en este caso está multiplicando este término, AN-2 está multiplicando este término. Por lo tanto, que si el switch está abierto, pues ese componente se va a anular. Si el switch está cerrado, pues entonces ese componente se va a conectar. Y es así tal cual como nos queda en esta expresión. De esta, que es la general, pues entonces lo que nos toca es despejar el voltaje de salida, que es, digamos, nuestro valor de interés, y lo que resulta es que estos términos que están acá lo pasamos al lado derecho de la igualdad y nos van quedando negativos. Podemos hacer un factor común con BR sobre R, que son los términos, digamos, que se repiten en cada uno de estos. Hacemos factor común, y ese BR sobre R, esta R que está aquí debajo de esta, se puede simplificar con esta, por lo tanto nos va a quedar esta expresión, donde este término son para los bits más significativos hacia los menos significativos. Vamos a ir sustituyendo términos para tratar de conseguir valores al respecto. Vamos a suponer que ahora n es igual a 3, por lo tanto solo se van a necesitar 3 resistencias por este lado, como se observa de sus valores. Como este es 10K, esta tiene que ser de 20K, esta de 40K y de 80K. Se tienen que mantener estos valores de resistencia, no precisamente estos valores, sino tal cual los múltiplos como se pide, de modo que podamos utilizar la ecuación bastante simplificada que, digamos, desarrollamos en la diapositiva anterior. De lo contrario, de tener valores personalizados de R, pues lo que toca es mantener los términos tal cual como están. Y bueno, también se puede hacer un conversor digital análogo con valores de resistencia customizados. El asunto es que ya no va a ser una referencia entre 0 a R, pudiese ser que los valores ya no se barran desde el voltaje de referencia negativo hacia el voltaje de referencia positivo como tal, sino que a una fracción de estos, y eso es por, digamos, la alteración de los valores de las resistencias. Pero bueno, siguiendo con estos valores de resistencia así como están, vamos a intentar resolver este ejercicio de cuál sería la salida cuando la palabra digital es 110, siendo este el más significativo, es decir, de 2. Entonces sería 110, lo que nosotros tenemos acá. Cuando tenemos 1, aquí se están aplicando 5 voltios, porque ese es el voltaje de referencia. Aquí se está aplicando 5 voltios, entonces lo que queda es sustituir. Entonces el voltaje de salida va a ser menos a 2, que sería en este caso de 2, que sería 5, sería 1, porque es el 1 lógico lo que se sustituye acá.
5 es el voltaje de referencia, que es el que va aquí. Entonces sustituimos a 2, a 1, a 0, que en realidad son de 2, de 1, de 0, lo que tenemos acá, con su respectiva potencia de 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3. Porque si lo observan desde la ecuación anterior, lo que resulta es un término que no depende de la resistencia como tal. Lo que sí necesitan es que la resistencia sean múltiplos de 2. De esa forma, la ecuación resultante de salida es independiente del valor de la resistencia, porque se logra simplificar. Ya lo habíamos, digamos, hecho. Entonces toda la expresión se reduce a esto, donde el término de 0 simplemente no contribuye. Se me había olvidado comentarles, pero de esto lo que resulta es que los bits menos significativos, es decir, los que tienen una resistencia mayor, pues contribuyen menos al voltaje, y los que tienen una resistencia menor, es decir, los más significativos, contribuyen a un voltaje mayor respecto al valor de la suma, ¿no? Y bueno, eso es lo que resulta acá. Tenemos que 1 sobre 2 a la 1 más 1 sobre 2 a la 2 más 0 sobre 2 a la 3, que este término pasa a ser 0, así que lo que nos queda es esta suma de fracciones multiplicado por 5, y el resultado es menos 3.75 voltios. Cuando ustedes colocan esto y teniendo una referencia positiva, pues el resultado va a ser, dado que este es un sumador inversor, va a ser un voltaje negativo. Esto es evaluando solo para esta palabra digital de entrada, pero podemos evaluar para todas las combinaciones posibles. En este caso, para un 2 a la n, donde n vale 3, tenemos 8 combinaciones posibles, que es 2 a la 3. Y bueno, lo que resulta cuando se colocan puros ceros es 0 voltios a la salida. Cuando se coloca 001 es menos 0.625, y así sucesivamente cada uno de los valores que tenemos acá. Y como se observa acá, el último término que nosotros, o la palabra, el valor máximo que nosotros podemos colocar, nos va a dar un voltaje máximo de este arreglo, y en particular ese voltaje no llega a alcanzar el voltaje de referencia. Claro que esto es un inversor, ¿no? O sea, si nosotros hubiésemos colocado el voltaje de referencia aquí menos 5, pues entonces aquí nos resulta es 4.375. Pero bueno, este último término la palabra máxima digital de máximo valor que se coloca acá, nos va a resultar en el valor full escala, que es este que tenemos acá. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, el término de full escala. La configuración anterior era unipolar, y esta es la configuración bipolar. Como se observa, lo que hay que colocar es un valor constante que contribuye a la suma, y así podemos convertir el anterior, que era unipolar, a uno bipolar. Aquí lo que toca es desplegar las ecuaciones nuevamente, y lo que resulta es que lo único que hay que agregar es un valor, un término que contribuye a la suma. Lo demás es igual, porque este es un circuito sumador y hay que hacer las corridas por cada una de las salidas de este nodo, y este es una salida más, una rama más. Entonces lo que es un valor que contribuye a la suma. Siguiendo despejando el término de interés, que es el voltaje de salida, lo que nos queda es que todos estos términos pasan allá como negativo. Podemos sacar factor común de BR sobre R en estos tres términos, y podemos entonces luego simplificar los términos de R tal cual como lo tenemos acá, y nos va a quedar esta expresión, donde se queda adicional el término que digamos contribuye, ¿no? Que va siendo este BK, la otra referencia. Si hacemos una corrida rápida de cómo resultaría un conversor de este tipo para un n de 3 bits, es decir, que la palabra va a ser de tamaño de 3 bits, y tenemos un voltaje de referencia negativo de menos 10, recuerden que este es inversor,
Eh, es decir, que este sería como un más 10 a la salida, o lo que tiende a ir a la salida hacia sus valores más altos, es decir, esto, y esta a sus valores más bajos. Solo que, eh, como se observa, al alterar los valores también de la resistencia o al involucrar esta, pues ya el barrido ya no va a ser, digamos, entre menos 10 y 10, sino que el barrido, en función de la palabra digital, está un poco desfasado, tanto hacia abajo como hacia arriba, respecto a los valores mínimo y máximo de este conversor DAC. Entonces eso es algo también a considerar. Una de las desventajas que tiene este circuito amplificador sumador inversor, bien sea bipolar o unipolar, como el que vimos en diapositivas anteriores, es que los valores de las resistencias, sobre todo cuando nosotros queremos aplicar una palabra de mayor tamaño o que requerimos tener una mejor resolución, la verdad que 3 bits, los saltos que dan son bastante significativos, y si estamos tratando de recuperar una señal que es análoga con unos saltos tan grandes, pues va a ser muy difícil recuperar esa forma analógica original. Aumentar la resolución de esto implica tener unos valores de resistencia que tal vez puedan ser algo difíciles de adquirir. Estamos hablando de que si es 8 bits necesitamos resistencia de 10, 20, 40, 80K, 160K, 320K, 640K, 128K, 1.28 mega, 2.56 mega, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que aumentamos la resolución, pues entonces vamos a tener unos valores que pueden ser complicados al proceso de la construcción de este conversor, y se nos puede hacer un poco difícil por la cantidad de valores. Para eso hay otra alternativa, que es el circuito red R2R, o también se le conoce como escalera de resistencia o resistor ladder. Es un tipo de configuración de resistencia en la cual solo necesitamos dos posibles valores, sería R y 2R, es decir, que si R vale 10K, el otro valor que necesitamos es 20K, y esos dos valores son bastante comunes. Solo necesitamos dos valores de resistencia, y esto es, digamos, en lo práctico muchísimo más fácil de implementar que el circuito anterior. Y bueno, aquí en este caso el bit menos significativo es el primer término que está acá, próximo a la tierra, y el más significativo sería el que está acá, próximo al voltaje de salida. Esta es una forma general, pero si nosotros llegásemos a decir que esto, para una palabra de 5 bits, pues solo habría que colocar una resistencia aquí adicional, y ya tenemos un resistor, una escalera de resistencia para un n igual 5. Una de las ventajas de esto es que si esta configuración es unipolar, y nosotros sabemos que para un valor unipolar, una evaluación rápida que se puede hacer, vamos a colocar aquí el marcador, es que si mi voltaje de referencia en este caso es 5 voltios, vamos a suponer que sí, mi referencia positiva es 5 voltios, y logro colocar una palabra que pudiese ser 0, 0, 0, 0, 1. Voy a hacer una evaluación aquí rápida de esto. Cuando la palabra digital en un conversor digital análogo equivale a un término como este, donde solo el más significativo es 1, el resultado a la salida debería ser el voltaje de referencia entre 2, es decir, 2.5. Si fuese de 8 bits serían 7 ceros y un 1.
y seguiría siendo el resultado 2.5 voltios, o sea, la mitad del voltaje de referencia. Es una evaluación rápida que se puede hacer, pero solo puede estar en uno el más significativo. Si nosotros hacemos esto, considerando que cuando la palabra digital aquí es un 0, es decir, está conectado a tierra, entonces esa tierra también estaría conectado aquí, estaría conectado acá, estaría conectado aquí, y aquí sería 5 voltios. Vamos a evaluar rápidamente esto, a ver qué tanto nos da. Si esta resistencia está a tierra y esta resistencia está a tierra, estas dos resistencias están en paralelo. Y el resultado de dos resistencias iguales en paralelo es la mitad de esto. O sea que estas dos, el resultado es R. Y va a estar conectada a tierra. Aquí tenemos una serie, por lo tanto R y R serían 2R conectadas a tierra. Entonces lo que resulta es que aquí, como está también a 0, pues entonces estas dos resistencias son iguales, están en paralelo, cada una 2R, el resultado es R. Esta la volvemos a sumar con esta, sería 2R. Esto está en paralelo con esto, sería paralelo de dos resistencias iguales, sería R también. Aquí entonces tendríamos una resistencia, porque sería un N igual 5. Dos resistencias iguales también, entonces sería 2R. Estaría en paralelo entonces con esta, sería R de nuevo. Y aquí en serie con esta sería 2R. Y lo que nos está resultando al final con esta palabra de entrada es un divisor de tensión con dos resistencias iguales. Tenemos una de 2R y una de 2R. Por lo tanto, la salida acá va a ser 2.5. Es decir, 5 medios. Entonces, efectivamente, esto es un conversor digital análogo. Y hemos evaluado muy rápidamente esta palabra. Más detalle de esto, pues les invito a ver este enlace. Normalmente cuando ustedes vean una información y coloco un enlace, porque ustedes pueden consultar más detalles si lo requieren ahí o en cualquier referencia que les sea de utilidad. La verdad es que me ha gustado cómo está expresado aquí. De hecho, esto es un extracto de lo que es este enlace y lo voy a leer tal cual. Para un valor digital val, en este caso value o valor, en un conversor digital análogo R2R con N bits, donde las referencias van desde 0 al voltaje de referencia, o sea, de 0 a 5, de 0 a 4, de 0 a 3.3. El valor que ustedes consideren acá del rango de operación de ese DAC. El voltaje de salida va a ser determinado por el voltaje de referencia por valor sobre 2 a la n, que es la forma genérica que va a tener esta ecuación, sin importar que están extendidos esta escalera, ¿no? Por ejemplo, para n igual 5, como tal vez lo hicimos de la forma anterior, tenemos una cantidad de 2 a la n, es decir, 32 combinaciones. O sea que esto puede cambiar entre 0, 0, 0, 0, 1. Vamos a borrar esto. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, que puede cambiar entre 0 hasta 31. Es decir, que hay con 32 combinaciones acá, donde el valor máximo es 31. Si el voltaje de referencia es 3.3, entonces el voltaje de salida puede variar entre la combinación 0000 base 2, así se escribe tal cual, hasta un máximo de 31, que es 1111 base 2. Eso lo que nos va a dar como resultado es que el voltaje máximo que puede dar este arreglo es cuando el valor es 31, es decir, que 3.3, que es el voltaje de referencia, por 31 entre 2 a la 5 es 3.196875. Y como ven, este valor, que es el valor máximo que puede colocarse a la entrada de este conversor digital análogo, no llega a alcanzar el valor de referencia. Y este voltaje, tal cual como está así, es el que se considera como el valor full escala, que bueno, más adelante vamos a ver las fórmulas de esto.
pero este valor, que es el valor máximo que se puede colocar a la entrada, lo que resulta a la salida es el valor full escala o fondo escala, dependiendo de la bibliografía que estén consultando, ¿no? Pero es esencialmente lo mismo. Y esto es el valor de cada paso. El valor de cada paso va a ser cuando el paso cambie de 0 a 1 o de 5 a 6, el valor mínimo de cambio va a ser esto. Y lo podemos considerar así como 3.3 por 1 sobre 2 a la 5. Es decir, que este conversor en particular va a dar pasos por cada incremento de su palabra digital a la entrada, va a dar un salto de 0.103125 voltios. Y eso es lo que le quiere, digamos, resumir esto. Definiciones, bueno, esto aplica tanto para el digital análogo como para el análogo digital. Tenemos que el voltaje de referencia es la diferencia entre el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. El valor del bit menos significativo, es decir, el salto mínimo que tenemos acá, también se puede calcular como el voltaje máximo entre 2 a la n. Lo podemos simplificar de esta forma porque, bueno, al multiplicar esto por 1 es tal cual el voltaje de referencia entre 2 a la n. Bien, esto es para el caso de los unipolares o de un solo polo. Para el caso de los bipolares, pues entonces hay que tomar las dos referencias, tal cual como está aquí. En el caso del unipolar, pues el voltaje mínimo va a ser 0, o sea que al colocar 0 aquí, pues lo que nos va a resultar es esto, el unipolar. Pero bueno, esta es la fórmula general para bipolares. Los de tipo bipolar, pues es lo que quiero decir. La resolución va a ser 2 a la n. La resolución mejora al incrementar n, porque, bueno, al subir la potencia lo que nos va a resultar es que vamos a tener más combinaciones o más escalones que se pueden aproximar a unos valores mucho más pequeños, a no dar saltos tan grandes. Y el valor plena escala o fondo escala o full escala, dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, es lo mismo. Va a ser el voltaje de referencia. En este caso sería la diferencia de voltaje menos un término de estos, que es el valor full escala, que en la parte anterior pues nosotros lo vimos acá como esto. Bueno, vamos a desarrollar un poco lo anterior, pero tal vez más numérico. Vamos a suponer este ejemplo donde tengo un voltaje de referencia de 5 voltios. Esto es una red escalera. Como ven, solo tenemos valores de 1K y de 2K. Lo podemos implementar. Tenemos que la resolución es n igual 5, es decir, que podemos colocar una palabra de 5 bits. Y se nos está pidiendo evaluar cuál es el voltaje de salida cuando la entrada es esta palabra digital. Los más significativos son los que están cerca del voltaje de salida, los menos significativos son los que están próximos a la tierra, ¿no? Bueno, lo que resulta acá es que al desplegar las ecuaciones de esto, lo que nos está resultando es el voltaje de referencia por el valor de la palabra digital, que no es más que esto, a la n-1, que es este término, que va a ser 1 o 0, por 2 a la n-1, a la n-2 por 2 potencia de n-2, a n-3 por potencia de n a la menos 3, y así estamos, hasta que finalmente tenemos a0, que es decir, este término, por n a la 0, que es 1, ¿no? Sustituyendo, pues entonces esta es la ecuación general, pero como esto es un n igual 5, pues solo necesitamos estos 4 términos, ¿no? Y aquí lo que toca es sustituir los términos de 1, acá 1, 1, 1 y 0, y estas son las potencias: 2 a la 4 de 16, 2 a la 3 de 8, 2 a la 2, 4, 2 a la 1, 2 y 2 a la 0, 1.
Entonces, sustituyendo todo esto, lo que nos queda es que efectivamente el voltaje de salida va a ser el voltaje de referencia por el valor, en este caso este, que es 30, sobre 32, y el voltaje de salida va a ser 4.6875 para un voltaje de referencia de 5 voltios. Bueno, aquí solo se ha pedido evaluar una palabra. Vamos a hacer otro ejercicio ya más genérico. Igual tenemos el voltaje de referencia 5, vamos a hacer un n igual 4 de la resolución, pero aquí ya no estoy colocando valores en específico, quiero evaluarlos todos. Igual puedo colocar mi ecuación general o directamente mi ecuación definitiva, implicando solo los 4 términos. Y el resultado de esto va a ser tal cual como lo tenemos aquí en la figura, ¿no? Entonces aquí lo que toca es tal vez si queremos evaluar cada uno de los términos, pues cada quien es libre de escoger su método. Yo en particular, pues entonces lo que voy a hacer es, vamos a conectar aquí un momento la calculadora, vamos a colocarla por aquí para conseguir todos estos valores que tenemos acá. Lo que toca es hacer un recorrido colocando cada uno de los valores. En este caso, para n igual 4 vamos a tener de una combinación de 0 hasta 15, porque 2 a la 4 da 16, entonces nos da de 0 hasta 15 los valores que podemos ingresar aquí. Y bueno, una forma tal vez rápida de escribir eso es, vamos a borrar una función aquí, vamos a borrar esta, vamos a escribirla acá. Lo que voy a tratar de escribir una genérica de esta ecuación, entonces sería, el voltaje de referencia sería 5 por un valor, que ese es el que quiero que cambie, sobre 2 a la 4, que es 16, pueden escribir 16 directamente. Y le voy a pedir ahora que evalúe esto entre 0 y 15 haciendo pasos de 1. Vamos a decirle, genérame la tabla. Y bueno, esto está dando en Y1, Y2, vamos a decirle que no me calcule ni esta porque no me interesa que me dé la tabla con esas otras dos. Tengo Y3 y Y7, tengo activo también Y7, vamos a decirle que esta no, y ahí sí me da la tabla con Y3. Estuve quitando algunos términos ahí. Y bueno, aquí lo que me evalúa es por pasos de 1, perdón, por pasos de 1, cuando la entrada es 0 o la palabra es 0, la salida es 0, es decir, este término que tengo acá. Cuando la entrada es 1, la salida es 0.3125 y así sucesivamente todos los términos que tenemos aquí hasta el 15. Bien, donde este último término es mi valor full escala o fondo escala o plena escala, dependiendo de la bibliografía que lean. Pero como ven, con el valor máximo no se alcanza el voltaje de referencia, y eso es lo que quiero que tal vez vean aquí. Vamos a borrar, se me fue una línea. Aquí muestro otros valores, pero bueno, estas son formas que tengo de la diapositiva siguiente, que es la conversión análoga digital, pero ahorita lo que nos interesa es, digamos, este valor que está aquí. No nos confundamos con esto, que lo tengo de otras diapositivas. Entonces, bueno, eso mismo lo podemos hacer. Esto es una vista un poco más ampliada, más detallada, por si no lo pueden leer con la diapositiva anterior. Este es lo mismo que lo anterior, solo que está un poquito más ampliado. Y igual con una referencia de 5 voltios, 2 a la n igual 16. Cuando el voltaje de referencia cambia, pues todos los valores cambian. Eso lo podemos también verificar acá.
rápidamente. Lo que tocaría entonces es decirle que ya no es 5 sino 3.3. Dame la tabla de eso y aquí están todos los valores desde 0, aplicando una palabra de 0, 20, 63, bueno, el aproximado está truncando aquí el valor, 0.4125 y así sucesivamente hasta el 3.937 también está truncado, que es el valor que está aquí como 0.938, está aproximado. Bueno, aquí sí está el completo, 3.09375, solo que aquí se coloca, lo colocó en, lo redondeó pues a 4 décimas. Este sí es el valor exacto. Necesariamente, si ustedes quieren implementar un digital analógico, tienen que hacer arreglos de resistencias o con amplificadores operacionales y sumadores y demás. O también ustedes pueden optar por simplificar todo ese sistema anterior utilizando circuitos integrados que ya están diseñados para tal propósito. Eso es lo que tengo aquí adelante un poquito. Vamos a empezar a quitar esto y esto. Les muestro este circuito que está utilizando un circuito integrado DAC 0808. Está fabricado por Texas, tal vez seguramente por muchos otros fabricantes, dado que este es un componente de larga data. Así que ya, así como el 555, hay muchos fabricantes que lo pueden hacer. Seguramente, la verdad que desconozco, estoy especulando, ¿no? Pero sospecho que varios fabricantes ya pueden ofrecer ese mismo circuito integrado. Les muestro este circuito en particular porque este está disponible en los archivos de ejemplo de Proteus. Como saben, Proteus se ha vuelto una de mis herramientas favoritas en estos últimos momentos para lograr hacer unas demostraciones para ustedes. No es el uso regular que le doy a Proteus. Proteus lo utilizo más que todo para evaluar firmware de microcontroladores, pero eso es un componente que no se está tratando aquí ahorita. Pero bueno, para efecto didáctico va bastante bien, creo. Y en resumen, lo que tiene es un contador de 4 bits anidado con otro contador de 4 bits. Es decir, que este par de componentes es un contador de 8 bits. Y aquí lo que se está es contando desde 0 hasta 255, le está barriendo esa información como tal a la entrada de la palabra digital de este DAC y me está dando un voltaje a la salida que, como ven, resulta ser como una rampa, ¿no? El voltaje va a ir incrementando porque el contador va a ir incrementando también. El contador está incrementando una velocidad definida por este reloj, que la verdad que desconozco cuánto es el valor, pero bueno, esto está oscilando y está a la entrada de un clock que es, como lo había comentado antes, creo, cuando tiene la línea quiere decir que trabaja con lógica baja. Otra forma también de representar que trabaja con lógica baja es que se coloca un circulito, o sea que bien sea colocar la línea o colocar un punto a la entrada significa lo mismo, es decir que se activa con un bajo. En este caso el reloj se activa con un bajo. En el caso de MR, que parece es el reset, no tiene ningún círculo, es decir que se activa con un alto, y al estar conectado a tierra lo que quiere decir que el reset no está activo, es decir que puede contar. Aquí se está barriendo la palabra y aquí tengo la referencia negativa está conectada a tierra y la referencia positiva está conectada a 10 voltios, por lo tanto la salida de ese DAC va a ser de 0 a 10 voltios y me va a mostrar una rampa tal cual como está en la figura porque el contador va de 1 en 1 y es a tiempo constante, entonces lo que me va a resultar es una rampa. Esto es un componente antiguo, bueno, yo lo veo como antiguo, va a ser tal vez algo difícil de adquirir uno de estos. En la actualidad se pueden conseguir otras opciones como esta, el DAC 8830, que como se observa la resolución es el doble, es de 16 bits, es decir, de 2 a la 16, y debería tener más pines que el anterior, no necesariamente. Este admite la información, dado que es una palabra algo grande, la información se serializa,
es decir, se transmite de forma serial hacia este componente, y luego que se recibe, entonces el DAC/Latch pasa la palabra completa al DAC, que va a hacer un barrido o hace la conversión de digital analógico. En este caso, este es uno de tipo unipolar, dado que solo tiene una referencia, que es esta, así que va a barrer desde 0 hasta el voltaje de referencia. Aquí tenemos un par de ejemplos de uso de esto. Si mi voltaje de referencia es 2.5 voltios, entonces el paso mínimo que va a dar, o el salto mínimo que va a dar con un incremento de la palabra, va a ser 38.1 microvoltios, o 38.1 por 10 a la menos 6 voltios, es decir, un voltaje bastante pequeño, porque bueno, al aumentar el valor de n, en este caso n es igual a 16, eso me permite valores entre, ya les voy a decir, 2 a la 16 serían 65.536 combinaciones. Es decir, que puede barrerse una palabra digital a la entrada de 0 hasta 65.535. El fondo escala o el full escala va a ser el voltaje de referencia, que sería 2.5 menos 1 LSB, que es esto. Entonces nos va a dar 2.499962. A medida que la resolución sube, pues entonces lo que sucede es que el voltaje máximo que puede entregar este de salida se aproxima muchísimo al voltaje de referencia, más nunca llega a este, ¿no? Eso quiere decir que si el DAC se le aplica una palabra de entrada de valor FFFF, esto es en hexadecimal, es decir, base 16. Para los que no han visto números en base 16, pues el base 2 es el binario, donde solo tenemos 0 o 1. El base 10 es la base que nosotros utilizamos, en la decimal, donde tenemos combinaciones de 0 a 9, es decir, 10 dígitos. Y el hexadecimal es base 16, es decir, que tenemos 16 combinaciones. Solo que la expresamos de forma de 0 a 9, y como ya se nos acaban los números, empezamos a utilizar letras del alfabeto, en este caso A, B, C, D, E y F, donde cada carácter que tenemos acá, en este caso F, representa 4 unos, y en el caso de 0 son 4 ceros, es decir, que aquí tenemos 16 ceros en fila, y aquí tenemos 16 unos en fila, cuando se le aplica la palabra digital a la entrada. Recuerden que esto es 16 bits. Entonces, cuando se le coloca 0, tenemos 0 voltios a la salida. Cuando se le coloca el valor máximo, que es 65.535, si lo quieren ver en base 10, el equivalente a esto. El full escala, o el fondo escala, o el plena escala, como lo quieran decir, es 2.499962 voltios. Esto que sigue aquí adelante es el mismo ejemplo. ¿Qué pasaría si el voltaje de referencia es 5 voltios? Entonces el valor mínimo del salto va a ser 76.3 microvoltios por 10 a la menos 6. El full escala va a ser el voltaje de referencia menos este, por lo tanto va a ser 4.999924. También es bastante cercano al voltaje de referencia. Y tenemos el mismo ejemplo cuando se le aplica 0, la palabra 0, tenemos 0 voltios, y cuando se le aplica la palabra FFFF base 16, tenemos 4.999924 voltios. Bueno, eso es todo sobre esta diapositiva. Vamos entonces, la siguiente ya va a ser conversión análogo digital. Espero que este le sea de utilidad. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo.